Bien, buenas noches, tengan todas y todos. Nada más les recuerdo que se está grabando nuestra sesión y pues bueno, vamos a dar inicio a nuestro diplomado y para ello, bueno, tengo algunos aspectos ya preparados para nuestra primera sesión. Uno de ellos, pues bueno, comenzando con la presentación de su servidor y ya luego vamos a leer. Algunos aspectos de su perfil curricular de parte de ustedes. Y bueno, entonces vamos a dar inicio con la presentación de su servidor. Bueno, soy Edgar Fabián Torres Hernández, soy psicólogo de formación profesional, con maestría en desarrollo docente, eh, una especialización que tengo también en docencia para la multimodalidad educativa, doctorado en pedagogía, postdoctorado en metodología de la investigación, socioformación y desarrollo humano. Y actualmente estoy perteneciendo al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en México del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Y bueno, colaboro obviamente aquí en el instituto. Trabajo en la Universidad de Guanajuato, soy de este estado, en los programas de licenciatura en educación, maestría en desarrollo docente, misma que también tengo a cargo la coordinación de ese programa y también en la Universidad Virtual del estado de Guanajuato. Entonces, pues bueno, esa es mi semblanza curricular, así en términos breves. Y bueno, pues su servidor ha estado digamos, inclinado a la parte cuantitativa, a la investigación relacionada pues con fenómenos psicológicos del docente como estrés, burnout, vocación a la docencia y algunas otras características relacionadas con la psicología del docente en nuestro país. Y bueno, pues ahora voy a leer algunas presentaciones que ya compartieron. Por ahí les invito a que en este momento vayanme haciendo favor de escribir, al menos aquí en el chat, para volverlo más ágil, o también si gustan pueden levantar su manita si de manera oral gustan presentarse con su servidor y con sus compañeros. Bueno, voy a leer a Lidia Pérez Ramírez. Ella radica en Morelos, México. Tiene grado de maestría, lo que entiendo, docente de odontología. Y bueno, está aquí pues para aplicar instrumentos de investigación y en la docencia. Oscar Alonso Villada Ochoa es de Colombia, tiene nivel de maestría, es médico epidemiólogo, neuropsicólogo, labora en el área de investigación de una institución hospitalaria y bueno, su interés es validar y crear un test de investigación para la docencia. Bueno, test para investigación y también trabaja en la docencia, es lo que más o menos entiendo por la redacción. Juan Andrés Escalante Huachamín es de Ecuador, tiene un grado de maestría, psicólogo clínico y está interesado en la creación de test para la institución en la que él actualmente labora. Y bueno, pues ahora puedo, si gustan, ya sea leer sus chats, de presentarse brevemente, digamos con base en los aspectos que ya se mencionaron, digamos su nombre, si gustan, ya una expresión corta o como gusta que les llamen, de dónde son, en su perfil profesional, en dónde están laborando y también, digamos, cuál es el interés primordial de tomar este diplomado. Así que primero, mientras van escribiendo, pueden levantar manos si gustan y les cedo la palabra a quien guste y pueda hacerlo de esta forma en el altavoz. Dice Augusto Vargas Schuller, espero que lo haya pronunciado bien. Dice, él es de Viña del Mar, muy bienvenido. Trabaja en una universidad de la región, requiere adquirir conocimientos más que crear en validar instrumentos. Muchas gracias, profesor Vargas, bienvenido.
y bueno, pues sigo esperando que puedan escribir quienes así lo decidan o también activen micro si así lo consideran conveniente. Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenas noches, adelante, buenas Buenas tardes o noches. noches, según donde estemos, ¿verdad? Sí, buenas Adelante, noches. profesor. Yo soy José Isidro Méndez y bueno, soy de Acapulco pues soy doctor en ciencias, ¿no? Y me interesa todo lo que conlleva el curso, ¿no? Desde la construcción y validación de instrumentos. Gracias, doctor Méndez. Una pregunta así, digamos, un tanto expresa. ¿Usted está desarrollando algún instrumento en el presente? Eh, Me interesa desarrollar. Lo que pasa es Ok, que he dado clases en enfermería, por ejemplo, y ahí se sí. utilizan mucho los instrumentos y quiero poder aportar más, ¿no? Poder aportar más, tanto como identificando los mejores instrumentos, que igual vienen en la bibliografía, pero no es lo mismo cuando tú ya sabes construir uno y todavía los puedes identificar mejor. O adaptarlos, porque he visto que aunque ya esté hecho, no quiere decir que lo puedas aplicar directamente. Y entonces quisiera aprender toda esa parte, o sea, lo que yo tenga que buscar de mi parte lo buscaré y lo que pueda adquirir del curso, pues con todo gusto. O sea, bueno, para eso me inscribí, ¿no? Lo que pueda aprender. Gracias, profesor, y también para eso estoy para servirle. Bienvenido, profesor y doctor Méndez. Bien, voy a dar lectura a los otros chats. Víctor Hugo Barreto dice, bueno, obviamente es de Bolivia, le interesa el proceso de validación de instrumentos. Bienvenido, profesor Barreto. Posteriormente tenemos a Cuauhtémoc Guillermo Gómez, que él es de Guadalajara, Jalisco, México, maestro en Administración de Empresas, en Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Bioingeniería y Cómputo Inteligente, doctorante en Ciencia de Materiales, requiere evaluar instrumentos bioelectrónicos, smartphone, LDR, webcam, aplicando instrumentos cuantitativos. Muy interesante perfil. Gracias y bienvenido, profesor Gómez. Dice, hola, Hugo Vargas de Quetzaltenango, Guatemala. Trabajo en una organización humanitaria. Quiero aprender a desarrollar instrumentos para el monitoreo y evaluación. Soy economista. Bienvenido, profesor Vargas. Dice Román Serrano Clemente de Puebla, México, docente de educación media superior, maestría en educación matemática y una especialidad en docencia digital. Trabaja en bachillerato en área de matemáticas y su interés es que está estudiando un doctorado en educación y se encuentra, digamos, con la proyección de construir un instrumento que le sirva en el trabajo al cual se refiere a la ansiedad matemática que tienen los estudiantes dados diversos factores. Gracias, profesor Serrano Clemente. Y bueno, parece que esos son algunos de los comentarios. Igual, si hay alguien más, puede hacer uso, como decía, de la voz, si no, directamente en el chat sin ningún inconveniente. Bueno, entonces, pues es interesante, muy enriquecedores estos perfiles. Evidentemente, también tengo que decir de parte de su servidor que aunque tengo alguna experiencia en este diseño, desarrollo de instrumentos, pues es solo una visión, que quede claro, lo voy a decir como debe ser en términos éticos. Trataré de compartir en términos no solo de la experiencia, sino en argumentos también basados en la teoría para que ustedes tomen las decisiones pertinentes. Es importante aclarar que muchos de estos indicadores de los criterios y los procesos que lleguemos a realizar en el diseño, validación o adaptación de instrumentos queda muy a reserva de múltiples posibilidades. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay un solo camino. Partiendo de esto, voy a tratar de compartir con base en la experiencia y también les pediría que todos aportáramos para enriquecer esta experiencia de nuestro diplomado. Por ello, es muy importante que, bueno, que tengan sus asistencias, que, digamos, sean participativas, participativos y, bueno, pues todos vamos construyendo el conocimiento. Así podemos ir entendiéndolo que no hay una versión única de este conocimiento, de estos saberes. Para ello, entonces,
Tenemos otro comentario. Dice, hola, me llamo Odette de México. Trabaja en un instituto que hace investigación en educación. Tengo un artículo de validación de instrumento que ha sido rechazado 4 veces. Quiere saber cómo hacer que la quinta sea la vencida, como decimos en México. Además, donde trabajo, no validan instrumentos porque dice que en investigación cualitativa no se hace. Mi experiencia es totalmente cuantitativa. Quiero saber además cómo hacer que en la cualitativa sea un instrumento adecuado. Todo depende del instrumento, ya lo iremos conversando. No sé, discúlpenme cuál sería el género de Odette para no equivocarme o no asumir que sea mujer o que sea hombre. Bueno, allí quedamos a la orden. Y bueno, entonces vamos a compartir. Ahora les voy a presentar mi pantalla y bueno, antes de ir directamente aquí al trabajo, explicaré algunos de los elementos generales de nuestro diplomado. El 10% se caracteriza por las asistencias. Esto indica que, bueno, pues el compromiso sea en estar de forma presencial y de manera síncrona en nuestras sesiones. Serían todos los lunes, a excepción de algunos días feriados en nuestro país que se trasladarían a los miércoles. Ya me parece que tienen el calendario de todo el diplomado y ese es por una parte. Por otra, si alguien por algún motivo no es no puede estar en una de las sesiones, se le invita a que en el transcurso de esa misma semana pueda revisar la grabación y el equipo de tutoría daría por, digamos, por asentada su asistencia, aunque no lo haga en forma síncrona. Entonces, por ello es importante. El 50% son las entregas que se van a llevar a cabo semana con semana, que no son otra cosa más que pequeños retos que complementan o que abonan a los temas que se están revisando paulatinamente. Yo les sugiero que no se rezaguen porque al final, bueno, aparte de la sobrecarga de trabajo, lo importante es que dosifiquemos esfuerzos y que vayamos integrando observaciones que les haga su servidor para ir mejorando en forma paulatina. Por eso es la importancia. El 40% restante viene dado a partir de las evaluaciones que se hagan con unidad. Unidad tras unidad se van a hacer evaluaciones generales de las unidades y ese es el 40. Entonces, hasta aquí, digamos, esa sería la forma de trabajo de nosotros, del diplomado. Y bueno, pues ya al final, bueno, les voy a compartir también, es importante, aquí voy a poner el número de teléfono de su servidor para quienes estén fuera de nuestro país. La clave del ADA de México es 52. Para quienes estemos aquí en nuestro país, sería directamente el 477-120-5912. Ahí pueden contactarme vía WhatsApp, que sería una forma de establecer contacto para que podamos también hacer una especie de trabajo personalizado, entendiendo con todas estas complejidades, pero que cualquier pregunta o duda esté aquí. A ver, me parece que lo puse a usuario. Permítanme, déjenme revisar si hay otra opción. Ah, ok, bien. Ok, ya, lo voy a reescribir. Es que gracias, profesor Serrano Clemente, porque me parece que lo había escrito en un lugar inadecuado. Espero que en este momento ya se pueda revisar. Es 477-120-5912. Y bueno, aquí en este momento también les comparto la dirección de correo electrónico personal, que es
edgarfab1@hotmail.com. Y también pueden escribirme vía mensajero de la plataforma de Schoolibox. Entonces tienen esas tres vías: correo electrónico, WhatsApp, preferentemente que sea WhatsApp. No tengo la otra aplicación mensajería que es también muy común. Ay, se me fue el nombre, que es también de mensajería, es WhatsApp. Les atiendo por allí, y también puede ser vía Schoolibox. Antes de pasar a digamos, em, al tema, no quiero dejar pasar el nombre del profesor Salvador Suastegui Alemán. Se desempeña en matemática educativa y desea aprender a validar y construir instrumentos. Muchas gracias, profesor. Bienvenido. Y bueno, pues ya digamos, como teniendo los aspectos generales, cualquier pregunta, duda que tengan, pueden consultarla directamente con su servidor cuando sea de forma asíncrona, que no sea, digamos, sea derivado de alguna cuestión de nuestro diplomado. Con un gusto puedo atenderles en esos medios. Y ahora les voy a pedir que, por favor, vayamos, digamos, tomando este primer foro de activación, y que respondan a la pregunta, ya sea aquí. Quienes puedan acceder a la plataforma sería lo mucho mejor. Si no, pueden hacerlo vía chat. Aquí en la plataforma de Zoom no hay ningún inconveniente. La idea es que respondamos estos elementos. Esta pregunta importante es la visión como una especie de meme que les presenta su servidor, y la pregunta concreta es: ¿por qué es importante tener herramientas precisas al medir? Por favor, pueden responder, como les digo, aquí en la plataforma, o pueden también llevarlo a cabo en el chat. Dice el profesor Gómez, que dice: lo que no se mide no existe. Bueno, es una visión. Gracias, profesor. Continuamos, por favor. Adelante. Dice el profesor Barreto: para obtener calidad de datos. Bien, gracias. Adelante, por favor. Vamos a dar un minutito más para que puedan responder en la plataforma o aquí vía Zoom. En un momento más continuaré con la lectura de sus aportes.
Bien, voy a dar lectura a los que se encuentran aquí, los chats en Zoom, y en un momento también daré lectura a los aportes de la plataforma. Dice el profesor Rojas Carcaño, para que nuestra información sea constante y podamos sacar conclusiones precisas de las mismas. Además, así otras personas pueden comparar nuestros datos con los suyos. Muchas gracias, profesor Rojas. eh, eh, Jimmy Ginette o Ginette Peña o Jinete Peña, no sé, disculpen si no pronuncio correctamente el nombre. Dice, para obtener fiabilidad en los datos, gracias. Eh, Profesor, bueno, creo, ya lo había mencionado, no sé si sea Salvador quien dice, es que nada más me aparece el usuario Lenovo para tener un dato exacto. Oscar Alonso Villada Ochoa, determinar de manera estandarizada cómo obtener una información más precisa, cercana a la realidad. Menciona profesor Vilches Caseda, para garantizar la eficiencia y seguridad para que sea reproducible. Juan Andrés Escalante señala que porque sin el instrumento no está calibrado para medir lo que se pretende, la información recolectada no es precisa, son datos falsos. Gracias, profesores y profesoras. Luego también menciona aquí en la vía plataforma la profesora Lidia Pérez, porque a través de ellas se obtiene la confiabilidad de los resultados. Sí, muchas gracias. Y antes de pasar directamente a lo que nos concierne, que es un repaso general de estos conceptos básicos o nociones de estadística, hemos de mencionar que medir en el ámbito de las ciencias sociales y humanas no es otra cosa más que comparar. No es lo mismo también en términos analógicos comparar, por ejemplo, la distancia con las manos, lo que decimos en México, las cuartas, hacerlo con un instrumento de medición, por ejemplo, una regla, o como vemos aquí, un calibrador o vernier o pie de rey, como se le conoce también. Entonces, esto es importante que tengamos claro. Siempre una medición es una comparación. En ciencias sociales y humanas, eso es en esencia medir, ¿vale? Bueno, hay de formas a formas, ¿verdad? Como decía en términos análogos, no es lo mismo medir con la mano que medir con un instrumento ya estandarizado, que es lo que nos concierne. Bien, pues muchas gracias por sus aportes. Voy a ir compartiendo estas infografías acerca de las variables. En el momento en que alguien tenga algún comentario, alguna pregunta o alguna duda, puede levantar su mano o poder activar también el chat para que pueda leer sus comentarios. Esto es importante que, digamos, sea una sesión de manera que se homogeneice, entre comillas, el conocimiento. Por eso es importante que señale esto, ya que hay personas, evidentemente, que por su formación tienen bastante dominio de este tema, otros que un poquito menos. Entonces, pues bueno, les pediría un tanto de tolerancia debido a la naturaleza de esta sesión, que es, digamos, como repaso, reconceptualización de lo que ya sabemos. Les agradezco mucho que tomemos en consideración esto. Bueno, vamos a ir directamente. ¿Qué son las variables? Hay muchas definiciones de lo que es una variable. Quizá algunas son más áridas, otras más amigables. No obstante, empleemos lo que señalan Hernández Sampieri y otros, que es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Digamos que aquí va en este sentido medir u observar. Entonces, para ello, también tenemos que haciendo una reflexión más allá, una variable en el ámbito de las ciencias sociales y humanas es una construcción mental. En otras palabras, no es algo que existe de facto, sino que con base en el consenso social, académico o científico, nosotros a una serie de fenómenos o colección de comportamientos o fenómenos le atribuimos este nombre, variable. Partiendo de ello, tenemos variables de corte cualitativo y cuantitativa. Estas últimas son aquellas que pueden poseer un valor numérico
relativamente exacto y cuantificable, como la estatura, el número de hijos, el ingreso económico de una persona, el nivel de contaminación en una ciudad, representando en lo que antes se conocía como IMECAS o índice metropolitano de la calidad del aire. Estas variables a su vez se dividen en discretas y continuas. Las primeras son aquellas que los datos pueden tener o pueden no tener un valor determinado, por ejemplo, no pueden estar entre un determinado valor, o sea, o tiene un valor completo, entero, ¿no? Por ejemplo, una persona puede tener uno, dos, tres hijos, pero no puede tener 2,5 hijos. Las variables cuantitativas continuas, bueno, aquí hago un paréntesis, en las variables cuantitativas discretas, cuando diseñamos instrumentos de medición que se puedan parecer o asemejar a las escalas Likert, por ejemplo, es uno, 2, 3, 4, en fin. Entonces, digamos, estos niveles que también se van a ir relacionando con la forma de medir o el nivel de medición, que puede ser estos valores enteros o completos. Cambio, las variables continuas sí pueden, digamos, tener un intervalo, ocupar decimales y lo podemos representar en grados centígrados, en peso, en estatura y digamos, por ejemplo, lo podemos ver en una carrera de 100 metros planos, que normalmente ahí pueden ser, no sé, el récord 9,58, un récord del mundo de Usain Bolt, que son 9,58. También por ahí los velocistas, en fin, los lanzadores, en fin, en ese sentido, sí toman medidas continuas, digamos, con una mayor cercanía en su medida. Por otra parte, tenemos las variables cualitativas que, a diferencia de estas variables cuantitativas, sus valores se expresan en características no medibles o cuantificables. Por ejemplo, la religión de una persona, el estado civil, países, marcas de rastrillos, no sé, en el número de posibilidades. Estas variables es importante, no se cuantifican, se categorizan o no se pueden, digamos, directamente medir como tal, sino se categorizan o, en otras palabras, se recuentan. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos musulmanes, cuántos cristianos, etcétera? También tenemos otro grupo de variables independiente y dependiente, que la primera independiente es una causa y la dependiente es un efecto. Y estas normalmente se emplean en estudios muy concretos, aquellos estudios de corte experimental y en investigaciones predictivas. De hecho, vamos a incursionar en nuestro curso eh, con los modelos de ecuaciones estructurales que tienen esta característica de variable independiente y variable dependiente. Incluso complejizando los análisis estadísticos, podemos tener variables con efectos mediadores, ¿no? Que ya las iremos trabajando en su debido momento. Los estudios experimentales, retomar un poquito, buscamos conocer la causa de un fenómeno o la influencia de una variable sobre otra. Por ejemplo, los ensayos clínicos sobre la eficacia de una dosis terapéutica de un fármaco. Aquí tenemos profesionales de la salud, ellos perfectamente entienden esta lógica y, digamos, o si hemos de decir que en ciencias sociales y humanas sí hay estudios experimentales, no puros, porque es casi imposible tener el control pleno de un ser humano. En ciencias sociales y humanas, reitero, que predomina la conducta, la espontaneidad social, pero sí hay algunos elementos que pueden llegar a ser estudios preexperimentales y cuasi experimentales. Los segundos son aquellos que, digamos, sí podemos controlar, tener más control de variables, y los preexperimentales, que son, digamos, como intervenciones sobre manejo del estrés a través de la técnica del mindfulness, por ejemplo, sí que pueden tener esta característica de preexperimental y cuasi experimental, digamos, puros, no, porque tendremos que tener al grupo de participantes, digamos, en un ambiente, digamos, básicamente controlado, cosa que pues es imposible, ¿no? Porque tienen familia, tienen trabajo, en fin, digamos, eso sería la diferencia.
en las ciencias médicas y en las ciencias sociales y humanas. Y los estudios predictivos no utilizan como tal un modelo experimental, no hay control de variables, sino a partir de fenómenos o datos existentes, se trata de establecer una predicción de un fenómeno o de un evento. Puede emplearse, como les mencionaba, a través del modelo de ecuaciones estructurales o la técnica de regresión lineal. Incluso hay un relativo auge del uso de la inteligencia artificial, particularmente ya en estos estudios predictivos, tiene su inconveniente, bueno, digamos, su lado generoso, su lado potente, en que arroja información bastante precisa. Tiene su inconveniente en que es como una caja negra, no menciona cómo le hizo. En cambio, en los estudios de modelos de ecuaciones estructurales, que incluye también la regresión lineal, sí hay una fórmula, sí hay una constante, sí hay una explicación. Esa sería la diferencia sustantiva. Tenemos aquí algo sobre las variables y voy a hacer una breve pausa por si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna consulta, puede levantar mano o si no, vamos directo a lo demás. Bien, entonces vamos ahora con las escalas o los niveles de medición, que un nivel de medición es la manera en cómo nos acercamos a medir, conceptualizar o categorizar un fenómeno o un objeto. Retomando lo que les mencionaba en un principio, medir no es otra cosa más que comparar. Entonces, un nivel de medición es la forma en cómo nos acercamos a medir. Imaginemos una persona, un ser humano. ¿Mm? Podemos medirlo por su género, lo podemos categorizar. Bueno, también puede ser por su nacionalidad. Puede ser por su estatura, puede ser por su peso, puede ser por el número, digamos, de seguridad social que tenga o el ID. También puede ser con base en el orden que haya él sido, digamos, hijo de una familia, ¿no? Si es el hijo mayor, el segundo, el tercero, o es hijo único. En fin, es una manera muy distinta, muy amplia, los niveles de medición. Es la forma en cómo nos acercamos a medir, en esencia. Para eso hay algunos niveles de medición que, eh, que están, por ejemplo, el ordinal. Eh, Aquí hay un comentario, se escuchó una campanita. No sé si alguien compartió. Ah, ya, muy bien. Dice, profesor Escalante, sí, dice, porque si el instrumento no está calibrado para medir lo que pretende, la información recolectada no es precisa. La fiabilidad de los datos permite la replicabilidad. Muchas gracias. Regresamos, entonces, les mencionaba que el nivel de medición ordinal, aquí sí es cuando existen categorías y cada una de ellas se encuentran distintos elementos, ¿no? Puede ser la escolaridad, puede ser primaria, secundaria, bachillerato, etcétera. Los lugares de un concurso, primero, segundo, tercero, el organigrama de una empresa, también puede ser este nivel de medición ordinario. En la nominal solo se categoriza sin tomar en cuenta un valor cuantitativo, no existe un orden o jerarquía, puede ser, como decía, el género, formación profesional, nacionalidad, etcétera. La escala también es conocido también como intervalo y su medición toma en cuenta valores intermedios, por ejemplo, promedios de un atributo variable. Esto también se ocupa mucho cuando estamos empleando escalas que tomamos en consideración los promedios, ¿no? Tenemos una escala con 3 factores y cada factor, por ejemplo, puede tener 5, 7 o 12 reactivos y de esos 5, 7 o 12 reactivos obtenemos un puntaje medio de cada factor. Entonces, ese es el nivel de medición de escala. Y también tenemos el nivel de razón, reúne las características de los dos niveles
digamos, el ordinal y el de escala, y digamos, sí permite un cero absoluto. Por ejemplo, el número de hijos de una persona es 0, 1, 2 o 3, o sea, no puedes tener punto cinco hijos. Se tiene, no se tiene. Aquí el cero sí es concreto, sí existe como tal. La longitud de metros que va desde cero hasta infinito. Y este nivel de medición difícilmente aplica para atributos o rasgos meramente psicológicos. Y voy a hacer una breve analogía. ¿Quién de nosotros tiene cero estrés? Pues todos tenemos, aunque sea un poquitito, un nivel de estrés, podremos, los estudiosos dirían, no, es que hay un tipo de estrés positivo, bueno, el eustrés y el distrés. Más allá de esas clasificaciones, todos tenemos un cierto nivel de estrés que nos permite tener una característica esencial o mínima de rendimiento. Por otro lado, ¿quién tiene cero ansiedad o cero autoestima? Todos tenemos al menos un rasgo o cero inteligencia. Aunque se tenga una discapacidad intelectual profunda, existe algo de ese rasgo. Por eso difícilmente en la psicología o en características o atributos psicológicos puede darse este nivel de medición, que es el de razón. Y bueno, aquí también pueden descargar algunos de estos materiales que podemos ir consultando. ¿Algún comentario respecto a escalas o niveles de medición? ¿Puedo escuchar o puedo leer? Bien, aquí aparecen dos chats. Gracias, profesor Vargas. Muy amable, gracias. Y bueno, ahora, bueno, vamos a compartir esta presentación sobre los fundamentos del diseño de instrumentos de medición. Y bueno, todos estos materiales los pueden consultar cuando ustedes gusten, así que bueno, lo hago para que vayamos construyendo el conocimiento y juntos. Bien, la confiabilidad en los instrumentos de medición. La confiabilidad refleja estabilidad de las mediciones de un test hacia un constructo específico. Esta característica puede comprenderse desde el tiempo o a través de elementos de una escala. Por ejemplo, una escala que me da, retomo lo de la inteligencia, porque es un ejemplo relativamente sencillo de comprender. Si una persona lleva a cabo o le aplican un test de inteligencia el día de hoy, 25 de noviembre, y tiene un nivel de inteligencia superior, por ejemplo, ¿no? Destacado, que es, digamos, en términos coloquiales o comúnmente explicados, que es una persona bastante inteligente. En un mes, 25 de diciembre, le aplican el mismo instrumento y resulta que tiene una discapacidad intelectual profunda, salvo que haya tenido un evento cerebrovascular, algún tipo de lesión, percance o alguna cuestión que comprometa funciones cognitivas, no puede tener esa disparidad tan marcada. Entonces va en términos de la estabilidad. Pensemos un segundo ejemplo, un termómetro. En este momento, en la ciudad en que radica su servidor, estamos a 22 grados centígrados. Este termómetro en 5 minutos no puede marcar 5 grados y en 5 minutos más no puede marcar 45. O sea, el que está mal es el termómetro porque no puede haber esta fluctuación tan marcada con el tiempo. La otra visión de la confiabilidad es la característica de que los elementos, los ítems reactivos, preguntas, se relacionan o se deben teóricamente de relacionar unos entre otros. A la medida, o en mejor dicho, en la medida que haya una menor relación de los ítems versus el resto, la confiabilidad será más baja.
digamos, los vamos a ir viendo conforme vayamos trabajando diversos aspectos, pero hemos de dejar asentado esta característica de la confiabilidad. También se le llama fiabilidad, que no es lo mismo de confianza. Confianza es la precisión en la medición y la confiabilidad, si lo hemos de poner en una palabra, sería consistencia. Ejemplo de la confianza. Supongamos que nosotros compramos una botella con agua, ¿no? De 1 litro. Todas las botellas de esa envasadora en verdad medirán 1000 mililitros, todas contendrán 1000 mililitros, desde luego que no. Pero si las máquinas que se encargan de llevar a cabo el proceso de llenado deben tener un intervalo de confianza muy elevado para que pueda tener fluctuaciones mínimas, por ejemplo, entre 999 mililitros y 1001. Es un ejemplo, ¿no? Que estos intervalos de confianza son grados de certeza en las mediciones. Pues ya también los iremos viendo. Esto de confianza o estos niveles de confianza son la piedra angular de la estadística inferencial y todos los procesos que se llevarán a cabo a partir de estas mediciones. También hemos de mencionar que el alfa de Cronbach es una de las medidas o mediciones más comunes. Me regreso, que esta es la definición clásica, disculpen, de Cronbach, que hace referencia, pues, hace 70 años, 73 años aproximadamente. Hay actualmente diferentes coeficientes de confiabilidad que todos abarcan desde 0 hasta el 1. 0 es nula confiabilidad, nula fiabilidad también se le conoce, y 1 sería precisa, muy alta, perfecta. Los coeficientes de confiabilidad han sido, digamos, múltiples, ocupados, como por ejemplo la omega de McDonald está siendo muy empleada actualmente. Digamos, otros valores como Spearman, Brown, también las mitades, en fin. Todos estos elementos son distintas maneras de medir esta fiabilidad. La medida que ha tenido mayor preponderancia en la investigación académica ha sido el alfa de Cronbach. Y, digamos, en términos análogos sería como qué tipo de medicamento tomamos o consumimos cuando tenemos dolor de cabeza o jaqueca. Comúnmente, el medicamento, el fármaco que más se emplea es el paracetamol, pero no es el único. Hay gente que también puede consumir ketorolaco, tramadol, puede ser hay otros fármacos, ibuprofeno, naproxen, en fin, otros medicamentos que pueden cumplir la misma función. No obstante, el que mayor uso tiene en esto, pues es el paracetamol. Siguiendo esta lógica, en esta analogía, podríamos decir que el alfa de Cronbach es como el paracetamol de los coeficientes de confiabilidad. Es el más empleado, es el que más se reporta en los papers, en los reportes de investigación. No obstante, no es el único. Habremos de dejarlo en claro desde esta ocasión. Regresando al concepto de validez, bueno, la validez estriba en la posibilidad de que ésta sea eficaz en los propósitos de evaluación para los cuales fue diseñado, principalmente un instrumento, y para llevar a cabo la validación de una escala, normalmente se cuenta con los siguientes tipos de validez. Bueno, tenemos el análisis de componentes principales versus análisis factorial. Ambos métodos son técnicas estadísticas en la validación de instrumentos, pero tienen enfoques ligeramente distintos. En análisis de componentes principales busca reducir la dimensionalidad de los datos, y en el análisis factorial
es a través de distintos métodos, busca identificar la estructura subyacente de las variables medidas. Comúnmente se recomienda que si es la primera vez que se somete un instrumento a su validación, se emplee el método de componentes principales. Y esta sería la primera de las observaciones que su servidor haga al respecto cuando llevemos a cabo reducción de dimensiones. Tenemos la interpretación de estas cargas factoriales que, digamos, reside en el análisis de la relación de las variables y los factores extraídos en un análisis factorial. Una carga factorial alta indica una fuerte relación entre la variable y el factor, así como lo vemos aquí. Eh, y bueno, vemos que estos elementos podemos llevarlos a cabo a través del software JASP. Estos análisis factoriales exploratorios y confirmatorios forman parte de una validez que se le llama validez de constructo, que es simplemente el contrastar la teoría con una evidencia empírica, en este caso numérica, cuantitativa. El JASP es un software gratuito de análisis estadístico que facilita la realización de estadísticas de manera intuitiva, accesible. Está diseñado para investigadores, pero también para estudiantes. Esto es muy importante porque como compartíamos en distintos elementos, quienes estuvieron por aquí en las charlas previas o de invitación al diplomado, eh, suelen haber software, particularmente el R o el Stata, que utilizan un lenguaje de programación para efectuar los cálculos. Son software muy potentes. De hecho, principalmente el R es el software más potente que existe en términos de estadística. No obstante, requiere especialización por el lenguaje de programación que emplea. En cambio, el JASP tiene o emplea un lenguaje de usuario en el cual es mucho más sencillo el que podamos llevar a cabo procedimientos estadísticos. Entonces, por eso es que está recomendado para investigadores y también para estudiantes, para que no seamos expertos en algo, pues nos facilita mucho. También está el Yamovi, también está el SPSS. A diferencia de este último, el JASP es de uso libre y entonces no requiere una licencia que expire, que contrates. Esa es una gran ventaja en torno al SPSS. Bien, permite realizar pruebas estadísticas como ANOVAs, regresiones, correlaciones, empleando una interfaz gráfica y de tipo sencillo. Ofrece resultados en tiempo real y permite visualizar los datos de manera clara, lo hace ideal para quienes no tenemos o no tienen mucha experiencia en estadística. Este es un elemento que favorece nuestro diplomado. Cómo se importan y se organizan los datos en JASP. Se pueden importar desde diferentes fuentes y formatos. Una vez importados, es importante organizar los datos de manera adecuada para facilitar su análisis. Y estos son los elementos que se pueden tomar como los tipos de archivos que puede analizar el JASP, que es CSV, digamos que es el que podemos guardar en Excel, que es separado por comas, textos, SAP, eso viene del tipo de interfaz o del SPSS. En otras palabras, del SPSS puede leerse alguna base de datos en JASP, ODS, DTA, en fin. Es muy amigable la posibilidad de lectura de este software. Bien. El JASP ofrece, como había dicho, una amplia gama de herramientas para realizar estadísticos básicos, como descriptivos, pruebas de hipótesis, análisis multivariantes. De hecho, los análisis factoriales exploratorios
y confirmatorios se les clasifica también como análisis multivariados o pruebas o estadísticos multivariados porque reúnen o pueden reunir gran cantidad de información y se puede llevar a cabo análisis a partir de estos múltiples estadísticos. Entonces, es bastante importante. También otra de las ventajas que tiene el JASP es que permite hacer algunos metaanálisis, que es un análisis cuantitativo de la recolección bibliométrica, particularmente relevante en el área de la salud, los metaanálisis, para conocer los efectos de tratamientos, por ejemplo. Se puede hacer algunos metaanálisis. Otra cosa que tiene también ventajosa es que podemos también aprender estadística bayesiana y algunos otros elementos que nos pueden ayudar en términos profesionales. Volviendo al punto, seamos o no expertos. Y bueno, pues estas son algunas de las fuentes de consulta de parte de su servidor. Aquí les invito a que revisen estas cápsulas de video que también han sido preparadas para ustedes y aquí podemos pues, tomar en cuenta algunos estadísticos básicos en Excel, perdón, en SPSS, otros en JASP y bueno, podemos descargar estas cápsulas sin ningún problema. Solo voy a ejecutar rápidamente la segunda, que aquí podemos nosotros, con base en la recomendación de su servidor, y podemos ver que aquí, digamos, los podemos poner en pantalla completa y aquí su servidor les va a decir paso a paso cómo exportar una base de Excel o de un formulario que ustedes puedan llevar a cabo y cómo lo pueden aterrizar a el JASP. Esto es importante, se los recomiendo que lo revisen con calma, pueden descargar estas presentaciones y esto es muy, muy importante que puedan ustedes, digamos, tomar en consideración estos elementos. Entonces, aquí en cápsulas de video ustedes pueden observar y pueden retransmitir estos elementos hasta que pueda quedarles claro el cómo importar datos para cargar una base de JASP y prepararla. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna participación? ¿Puedo leerles o puedo escucharles? Voy a dar unos segunditos. Pueden también activar su micro si así lo consideran. Yo, doctor, una pregunta. Adelante, sí, Lo sí. que acaba de mostrar la hoja de Excel es lo que se va a ver en ese video. Sí, Eh, profesora. Lo ah, que entiendo de su pregunta es que, digamos, ¿cómo sería el procedimiento para cargar o generar una base de datos en JASP? ¿Es correcta su pregunta? Así como la entendí más bien. sí, que de eso trata ese video. Sí, es correcto. Ah, Les comparto en ese video cómo cargar una base de datos en este software. muy bien. Bien. Sí, Entonces, gracias. les invito cordialmente a que lleven a cabo este proceso. Y ahora dejé de compartir un poco la pantalla porque me moví a eh, el software y se los voy a compartir. Miren, esta es la presentación de JASP. Aquí lo voy a compartir en el chat. Ahora sí parece que es la liga. Le tomo, se las comparto aquí. Lo pueden visualizar aquí. Es sumamente sencillo para que puedan ustedes mismos descargar el JASP. Aquí
Esto es importante, lo pueden hacer directamente para quienes tienen sistema operativo de Windows o Microsoft, como se conoce coloquialmente, para Mac y para procesadores de Linux. Entonces, aquí ustedes pueden descargar sin ningún riesgo, totalmente fiable, el proceso de este software. Les llevará una vez que descarguen el ejecutable, lo voy a descargar, digamos, aquí para hacer una simulación. Yo tengo sistema operativo de Windows, que es, digamos, uno de los más comunes, y observemos que aquí en mi historial de descargas está llevándose a cabo el proceso de descarga. Una vez que lo tomen en consideración, que se esté descargando el ejecutable, hacemos doble clic en el icono donde se lleva a cabo el proceso de descarga y lo vamos, digamos, aceptando e instalando. Es sumamente sencillo, llevará unos cuantos minutos. Esto depende de dos factores importantes. El primero, la velocidad de su procesador, de su de su equipo de cómputo. Como decimos en México, computadora, ordenador, eh, en fin. Y número dos, de la velocidad de su internet. Entonces, no hay un mínimo máximo clave, bueno, y que por lo tanto podamos, digamos, determinar, pero les llevará un aproximado unos 15 minutos, 20 minutos el proceso de instalación. Una vez que se instala, también hemos de mencionar que es muy rápido, no consume tanto espacio de su memoria RAM y que, digamos, a diferencia de ese PSS, no vuelve lento, entre comillas, sus propios sistemas. Dice el profesor Vargas Schuller. Me gustaría alguna aclaración respecto a los conceptos de confiabilidad, confianza, fiabilidad, precisión, si pudiera ejemplificar. Creo que había mencionado a este concepto asociado a otro. Bien, profesor, voy a intentar mencionarlo y, bueno, esperando que usted me retroalimente si queda claro. Confiabilidad, ¿cómo lo podemos? Es sinónimo de fiabilidad, tal cual. De hecho, en España normalmente se le dice fiabilidad, ¿no? En México le decimos más confiabilidad. Desconozco si en otras regiones, digamos, tengan más o menos uso, pero en Latinoamérica lo he visto más confiabilidad. Pero digamos, eso sí son exactamente lo mismo, sinónimos. Ahora, confiabilidad, ¿cómo lo podemos definir? Consistencia de un instrumento, así de simple. Consistencia interna, ya sea a través del tiempo o a través de la relación ítem versus resto de la prueba. Ahora, precisión, eso más bien ya es algo más subjetivo y derivado de los procesos de medición. Y para eso pueden entrar instrumentos, pero también métodos en investigación. Por lo tanto, eso ya es más susceptible a entenderlo desde un punto de vista de investigación. Confiabilidad, fiabilidad, se refiere a la consistencia de un instrumento. Por otra parte, confianza se refiere al grado de precisión o error, como lo queramos ver, siempre es una diada, en las estimaciones, como la analogía de la botella de agua. Usted tiene una botella que le dice la empresa que le vende el agua que es de 1000 mililitros. No sabemos si realmente siempre todas las aguas invariablemente tengan 1000 mililitros. La lógica nos dice no pueden tener 1000 mililitros, pero las envasadoras, las máquinas deben tener un intervalo de confianza entre un estimado. Esto se refiere a la confianza. Espero haya sido claro. Si no, por favor, retroalimente a la explicación de su servidor para, digamos, ser más precisos. Gracias, profesor. Parece que ya
ya subsanamos esta duda. ¿Cuál es la diferencia entre JASP, dice el profesor Gómez, entre JASP con Yamovi o Minitab o SPSS? Son mínimas las diferencias. Digamos que Minitab y SPSS, no estoy seguro Minitab, pero sí seguro que SPSS requiere licencia y creo que también Minitab. Jasp y Yamovi, de hecho, son bastante parecidos. No le haría una diferencia significativa. Entonces, digamos que hasta incluso las cápsulas de video, los tutoriales, las formas de trabajo, casi si usted tiene el Yamovi, se puede hacer casi homologado. La diferencia serían las licencias y que obviamente queda un aspecto de costo. Los primeros JASP y Yamovi son de uso totalmente libre. Para servirle, profesor Vargas, a sus órdenes. Y bueno, entonces, ya que tengan el JASP, pueden descargarlo. Les sugiero que revisen la cápsula de video que hace un momentito les presenté, que está nuevamente, una disculpa por el movimiento. ah, a ver, permítanme. Aquí está. Puede nada más verificar que sí esté presentándose la plataforma de Jira, profesoras, profesores. Sí, Sí, gracias. Y en este momento les voy a compartir. Sí, gracias. Dice el profesor el Suastegui alemán, Salvador Suastegui. Gracias por el usuario de Lenovo, ¿no? Por lo que preguntaba minutos atrás. Y voy a compartir en un momento a través del chat, pero también lo compartiré a través de Jira, del Schoolly Box, la guía de usuario de el JASP. Y esta guía es, la pueden emplear para que puedan, digamos, revisar, consultar este software. Ujú. Se los comparto vía chat. Está un poco pesadito, son 5.17 megas y ese es un documento en PDF que pueden ustedes consultarlo y es una guía bastante amigable porque viene como a estilo tutorial para que puedan hacer también distintos cálculos en este software, lo cual, pues bueno, evidentemente también es un aspecto muy favorecedor. Lo compartiré también en Schooliebox para que todos tengan, obviamente quienes no estén en este momento en la sesión de forma síncrona, lo puedan revisar una vez que consulten esta grabación, puedan también acceder a esta guía. Es muy amigable, como les mencionaba, vienen muchas de las aplicaciones prácticas que podemos llevar a cabo en investigaciones comunes, ¿no? No muy sofisticadas como de tipo de ciencias genómicas, de neurociencias, no da para eso, sí hemos de decirlo con toda su claridad, pero digamos en ciencias sociales y humanas perfectamente puede ser una herramienta útil el JASP. Entonces, les recomiendo que también lo descarguen, lo puedan ir, digamos, que les sugiero, les recomiendo que puedan elaborar una pequeña carpeta de nuestro diplomado para que vayan también almacenando. Pues las cápsulas de video, los materiales descargables, lo que se encuentra en la biblioteca, algunos que son por derecho de autor no se pueden descargar, pero otros sí. Entonces, digamos, esta es una recomendación para que vayan teniendo estos materiales que también les puede ayudar. Igual estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o, digamos, necesidad. Para esto ahora les voy a compartir, en un momento voy a abrir un JASP.
Dice el profesor Suastegui, ¿en base a qué utilizarían las bases de datos de Excel en JASP? ¿Las elaboraríamos o nos las proporcionaría? Muy interesante su pregunta, profesor. Directamente, la respuesta es yo les proporciono las bases. Luego, también ustedes, evidentemente, con base en nuestro trabajo, pueden ir integrando algunas bases, creando, digamos que aquí yo en primera instancia sería directivo, o sea, yo comparto los materiales y ustedes ya, digamos, con base en su experiencia y sobre todo en su interés, pueden ir generando, creando, en el mejor de los términos, jugando con las bases de datos. Entonces, ahora les voy a compartir, hacer un pequeño demo de cómo emplear el JASP. Igual esto también les va a servir como elemento para que puedan llevar a cabo sus primeras evidencias, que es la evidencia de la primera semana, que vamos a llevar a cabo más adelante y que les explicaré más adelante. Nada más me confirman de favor si pueden ver mi pantalla de JASP. Sí, se ve. Bien, gracias, profesoras y profesores. Bien, aquí tenemos una ventana de JASP como tal, ya está descargado. Del lado derecho, aquí si observan, digamos que es como una ventana que viene precargada con algunos de sus elementos básicos y observarán algunos que son distintos. Aquí, digamos, pueden hacer clic en el botón de más y les genera un menú con distintos elementos que también pueden ustedes, obviamente, integrar aquí para que se puedan llevar a cabo diversos elementos o diversos cálculos. Les decía que es una forma bastante interesante, es de la Universidad de Ámsterdam. A diferencia de los clásicos en investigación que utilizaban, pues, evidentemente los reportes de investigación, utilizaban R, Stata, también por ahí SPSS, que ha sido un software dominante, también hay que decirlo, no hay ningún problema, no tengo ningún compromiso en términos comerciales. Sí es importante mencionar que el JASP, Jamovi han sido software que ya son aceptados en la comunidad académica o científica. ¿En qué se traduce esto? Que si ustedes hacen una investigación, establecen su reporte de sus investigaciones y mencionan que se hizo o se llevaron a cabo los procesamientos con estos software, JASP, Jamovi u otros, también ya han recibido bastante aceptación. En otras palabras, no hay ningún inconveniente, porque sí había por ahí en algún momento del diplomado de la generación pasada quien preguntó, es muy interesante, que si hubiese alguna, digamos, restricción de aceptar un paper en una revista por el software utilizado, y yo he reportado algunos trabajos con JASP, con Jamovi, y no he tenido ningún inconveniente, así como SPSS. Lo que importa más en la actualidad en una comunidad académica de revisión de pares es el proceso riguroso, transparente y de estadísticos relevantes que se apliquen. Eso es lo más importante. Tomando como consideración esto, yo tengo la versión 0.16.2, pero que, bueno, cuando ya lo descarguen el propio, pues tendrán otras opciones. Aquí en el JASP, por ejemplo, abren aquí en el menú principal, pueden tener las preferencias, el interfaz, pueden acomodarlo con base digamos, en sus propios gustos, y también pueden, digamos, colocar el tipo de idioma, también lo pueden mencionar. Digamos, no estoy seguro en qué parte de la interfaz se coloca, permítanme, estoy revisando porque aquí
los colores, aquí idioma preferido, ya lo pude visualizar, lo que pasa es que había una barrita que me estaba estorbando, no me permitía ver. Aquí pueden ustedes escoger los idiomas, viene por default en inglés, pero pueden modificar en el idioma de su preferencia. Algunos de estos, pues es el alemán, el inglés, francés, digamos, gallego, en indonesio, pero no completo. No estoy seguro si esto sea coreano, en neerlandés, en portugués, en fin, tienen algunos idiomas de su preferencia. Yo lo dejé como español de España y bueno, así de simple. Entonces, pueden ustedes, digamos, acomodarlo con base en su preferencia. Y bueno, ahora ya nada más voy a abrir una pequeña base de datos, una base que yo tengo sobre, digamos, una investigación sobre un instrumento de medición. Vemos aquí cómo están los ítems, cómo los leen. Pueden ustedes desplazarse, digamos, aquí en las barras de desplazamiento. Les recomiendo siempre que maximicen la ventana porque luego puede, digamos, esconderse entre comillas algunos de las barras y puede parecer que ya no hay una lógica, pero ya maximizando no hay ningún inconveniente. Como les decía, esto es una base que se exporta de un archivo, puede ser CSV o SAV, principalmente lee también archivos de SPSS, es importante. Y tenemos pues, aquí los ítems, cómo se van organizando. Podemos, por ejemplo, aquí aplicar algunos descriptivos. Solamente voy a hacer a manera de ejemplo unos descriptivos, los cuales vamos a analizar 5 ítems. Seleccionamos del lado izquierdo, siempre nos van a aparecer las variables. Y aquí podemos tomar estos ítems, ¿no? Los pasamos a este lado. Observamos que inmediatamente nos genera resultados. Vienen predeterminados, por ejemplo, el ítem 1, que así fue nombrado, fueron dos válidos, aquí serían 271 casos, 0 ausentes, o sea que no hay valores perdidos. La media, aquí tenemos desviación típica o desviación estándar, son sinónimos. El mínimo, el máximo, esta es una escala de 1 a 5, tipo Likert, por eso está ordenado con este nivel de medición. Aquí me voy a regresar a la característica de las bases y tenemos que si oprimimos este icono, por ejemplo, podemos cambiar el nivel de medición a escala, ordinal y nominal. Recordarán que en la presentación les había mencionado que el nivel de razón no se ocupa en ciencias sociales y humanas, principalmente, bueno, en atributos psicológicos, cambio. Es en atributos psicológicos, pues no se emplea porque quién puede tener cero autoestima, cero estrés, y aquí podemos nosotros modificar las variables. Aquí ya, por ejemplo, decimos, bueno, escala, lo cambio a escala y automáticamente cambia escala el ítem, ¿no? Podemos también irnos aquí a este ítem 2, las características de este ítem 2, vamos a poner el ítem 3 y luego movemos aquí en ocultar los datos y nos aparece ya aquí en este lado el nivel de medición que hemos cambiado. Y digamos, aquí, si nosotros deseáramos profundizar, podríamos poner tablas de frecuencias. Inmediatamente vemos que de este lado aparecen los resultados, los ocultamos las opciones de entrada y podemos visualizar con mayor amplitud los resultados, tablas de frecuencias por ítem, cuántas frecuencias tuvo la respuesta 1, la 2, la 3, en fin, hasta la 5, los porcentajes, nos va dando todas estas tablas, incluso para quienes estén en el lado de ciencias sociales y humanas trabajando, el formato de tabla ya viene predeterminado como APA. En el sistema APA, cómo se presentan las tablas. Y luego pues, la pregunta interesante de ahí, bueno, ¿y estos resultados los puedo exportar? Perfectamente los podemos exportar si hacemos clic aquí en esta opción, digamos en la flecha que apunta hacia abajo, podemos copiar los resultados y también exportarlos a Excel, PowerPoint,
Word, evidentemente, procesadores de texto o hojas de cálculo se pueden exportar nítidamente sin ningún problema. Aquí podemos añadir notas y aquí podemos explicar, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? Esto nos puede ayudar para que podamos llevar a cabo, digamos, como notas que, digamos, cuando estemos revisando una base de datos que pueda llegar a ser extensa, aquí podemos plantear notas. Aquí también, por ejemplo, podemos editar los títulos. Si no me gusta esto, simplemente digo descriptivos y lo edito y tal cual queda descriptivos. Me regreso, entonces aquí podemos ir, digamos, valga la expresión, jugando con lo que nosotros necesitamos, con lo que mejor se nos acomoda y vemos que los resultados van a estar, digamos, eh, aquí a la mano. Posteriormente podemos ser gráficos, podemos seleccionar algunas opciones. Vemos que casi inmediatamente que se selecciona una opción, observamos del lado derecho que está como un círculo que indica que se está procesando la información. Y bueno, esto es, digamos, para llevar a cabo estadísticos descriptivos elementales, como les decía, y podemos modificar algunos elementos, podemos también poner error, poner cuartiles, asimetría, kurtosis, contraste de Shapiro-Wilk, en fin, digamos que es una manera de llevar a cabo una estadística descriptiva de forma completa, si lo vemos bastante rápida. Vemos que aunque se esté llevando a cabo el procesamiento de información, podemos ver algunos gráficos, algunos elementos que nos ayudan a visualizar, a entender de forma descriptiva la, la información que tenemos. Entonces, la estadística descriptiva, vamos a hacer una breve definición de estadística descriptiva, estadística inferencial, para quienes no sean muy expertas o expertos en el tema. La estadística descriptiva, su finalidad esencial, resumir datos, resumir información, así de simple. La estadística inferencial nos ayuda a tres cosas: generalizar datos, la generalización de la información, probar hipótesis y evidentemente encontrar relaciones o diferencias significativas. Eso es la estadística descriptiva, perdón, inferencial. Por lo tanto, es más profunda. Para llegar a la estadística descriptiva, perdón, inferencial, es necesario también tener claro la estadística descriptiva. La estadística descriptiva podemos agruparla en tres elementos: las medidas de tendencia central, básicamente media, mediana, moda; las medidas de dispersión o de variabilidad de la información, desviación estándar, varianza, rango; medidas de distribución, kurtosis, asimetría, que nos indica, digamos, como si fuera gráficamente cómo se acomoda la distribución con base en las otras dos medidas. Y obviamente todas las pruebas de corte inferencial, que tenemos estadística paramétrica, que emplea una distribución normal. Particularmente la que se emplea con mayor frecuencia es la distribución normal o de Gauss. ¿Esto por qué? Porque la gran mayoría de los atributos que medimos en ciencias sociales y humanas son de corte variable cuantitativa y continua. Por ejemplo, el estrés, ¿no? Que puede ir desde muy bajo, valores muy altos, intermedios, hasta muy elevados. Inteligencia. Entonces, esa es la distribución normal, pruebas paramétricas. Si no posee distribución normal, que tiene otra forma, digamos, como la representación de los datos, se emplea estadística no paramétrica. El JASP es muy generoso porque nos permite contrastar de forma simultánea estas dos variables, estas dos estadísticas. Por ejemplo, aquí estoy abriendo un nuevo cálculo
y puedo calcular simultáneamente los contrastes para pruebas, digamos, cuantitativas y, digamos, con TED Student y más de Whitney. Aquí no es posible llevar a cabo la comparación de grupos porque no tenemos variables de agrupación, pero podemos, digamos, si tuve esta equivocación y si en algo, digamos, esta hoja no nos sirve, aquí tenemos la posibilidad, que es también bastante interesante, en el JASP de borrarla. Entonces, por ejemplo, queremos sacar correlaciones. Ahora sí que es posible establecer estas comparativas o estas variables. Tenemos Pearson y Rod Spearman. Entonces vemos que aquí de este lado se nos van acumulando los estadísticos. Pedimos que nos marque correlaciones significativas y nos permite llevar a cabo estos dos cálculos de forma simultánea. La R de Pearson es una prueba de asociación o correlación de tipo paramétrica y la Rode-Spearman es una prueba de correlación de tipo no paramétrica, que sería su equivalente. Entonces, el JASP en este sentido es muy generoso y nos permite observar digamos, estas pruebas de forma simultánea. Depende obviamente de las pruebas de normalidad. Todos estos elementos los iremos viendo, cómo sacar las pruebas de normalidad aquí en JASP, cómo analizar este tipo de variables, cuándo utilizar un tipo de estadística, cuándo utilizar otro tipo de estadística. Todos estos elementos los vamos a ir revisando a lo largo de esta experiencia, de este diplomado que tenemos. Voy a leer una pregunta. Para conocer la normalidad, ¿se puede utilizar en esta prueba T con Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilk? Eso es una pregunta muy interesante. Va a ir en función, profesor Gómez, del tamaño de la muestra. Luego tiendo a confundir un poco, pero Kolmogorov es para muestras teóricamente menores o iguales a 50. Cuando se tienen muestras mayores a 50, es más recomendable que usted emplee la versión de Shapiro. Y bueno, ahí es Shapiro-Wilk, evidentemente es quizá por el, 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 digamos, el autocorrector, pero sería Shapiro-Wilk. Entonces, digamos, todos estos elementos los pueden ustedes realizar aquí en el JASP y, por ejemplo, ya si quieren grabar, digamos, lo que llevan hecho, simple y sencillamente hacen clic en estas tres barras y guardan como. Básicamente, si observan, es una interfaz muy, muy reconocida por nosotros, quienes hemos empleado paqueterías Office principalmente, que es donde hemos aprendido la mayoría, y pues descargamos, o mejor dicho, guardamos en descarga según en las carpetas que tengamos predeterminadas en nuestros organizadores, y ya una vez que podemos cerrar el programa, llevamos a cabo la recuperación de la información en otro elemento. Pregunta el profesor Gabriel Guevara, ¿la herramienta puede sustituir SPSS? No estoy seguro en el sentido que va su pregunta, profesor, eh, pero se pueden hacer bastantes análisis en JASP, investigaciones completas en JASP, sí. No puede sustituir, digamos, estrictamente porque son software diferentes. Por ejemplo, SPSS es muy potente para hacer otros cálculos. Por ejemplo, convertir variables, pasar variables de no normal, con distribución no normal a normal. Puede ser análisis de marketing, cosa que el JASP no tiene, cosa que, por ejemplo, el SPSC no tiene, pero que sí tiene el JASP, y dependiendo también de la versión del SPSS, por ejemplo, algunos metaanálisis no los puede manejar el SPSS. En fin, en muchas versiones del SPSS comunes, por ejemplo, en términos de fiabilidad, no maneja la omega de McDonald. En el JASP
sí viene casi predeterminado la omega de McDonald's. Entonces, no es que sustituya, son distintos y bueno, que evidentemente es una alternativa, como ya les había mencionado, para servirle, profesor. Y bueno, no sé si haya en este momento alguna otra pregunta al respecto de JASP, de lo que les he compartido. También pueden hacer uso de la voz y si lo consideran, pueden escribir por chat. Voy a dar unos segundos. Gracias, profesor Vargas. Gracias, profesor Vilches. Bueno, entonces voy a dejar de compartir esta parte, que es un breve recorrido. Gracias, profesor Villada. Y bueno, lo que les recomendaba, y sigo insistiendo, revisen la cápsula de video que les compartí sobre cómo cargar una base de datos en este software y también la guía de JASP que también les acabo de compartir en el chat para que puedan, digamos, ir haciendo algunos ejercicios, algunos elementos que ya ustedes estén integrando en sus distintos trabajos, en sus investigaciones. No importa, en este sentido quiero dejar en claro, no importa la complejidad de la base ni del dominio que nosotros tengamos para la estadística. Lo que es relevante es la capacidad que ustedes puedan tener de buscar alternativas en este software, ¿no? Y obviamente su servidor está comprometido con ustedes para que cualquier asesoría o recomendación, pues, claro que la podemos efectuar sin ningún inconveniente. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la dinámica. Sí, a ver, dice, profesora, ¿hay algún ejercicio o tarea para hacer esta semana? Sí, profesor Villada, en un momentito les voy a compartir su actividad de aprendizaje, digamos, el reto, y con mucho gusto les voy a explicar. Aún todavía nos quedan unos cuantos minutitos antes de irnos, ya tengo agendado esto, lo vamos a llevar a cabo. Y bueno, vamos a pasar a nuestra dinámica grupal como tal. Y para esto les voy a compartir nuevamente mi pantalla. Un momentito, por favor. Bueno, aquí está la dinámica grupal, que es la que les invito a que llenen, por favor, que la respondan, preferentemente aquí en la plataforma o también vía chat en Zoom, si no les es posible. Dice así, considerando los elementos, conceptos elementales de la medición, ¿cómo definirían ustedes una variable en el contexto de un estudio de investigación? ¿Y qué importancia tiene la selección adecuada de la escala de medición para esa variable? Además, pueden compartir, o sea, la idea es esa, que compartan un ejemplo de una variable de su propio campo de interés y explicar por qué la elección de la escala de medición es crucial para la validez y fiabilidad del instrumento de medición. Es una pregunta o un par de preguntas complejas. Por favor, voy a dar unos 2, 3 minutitos para que puedan responderla, preferentemente aquí en la plataforma o también, si no les es posible, en el chat de Zoom. Adelante, voy a silenciar mi micro para dejarlos que trabajen un poquitito. 2, 3 minutitos y leemos.
Bien, gracias. Agradezco bastante su participación. Voy a ir dando lectura eh, a los comentarios, las reflexiones de parte del profesor Vilches Caseda. Dice, la escala de medición adecuada para las variables es fundamental para garantizar validez, precisión y utilidad de los resultados del estudio. Esto facilita el análisis correcto y contribuye al rigor científico del trabajo. La variable sería automedicación y la utilizaría con escala tipo Likert. ¿Con qué frecuencia te automedicas? Nunca, raramente, algunas veces, frecuentemente y siempre. Muchas gracias, profesor. Muy atinado su comentario. Y bueno, sigo esperando a algunos otros que puedan compartir. Dice el profesor Escalante Guachamín. Variable son los constructos que pretendo medir. En el contexto de una investigación, las variables son los elementos a hacer que se pretende estudiar su interacción. Un ejemplo de variable sería BI, autoestima, B de depresión. La correcta medición de las variables permite conocer los fenómenos psíquicos y la interacción entre los mismos. Muy interesante, profesor. Sí, y digamos, la aclaración, siempre y cuando usted puede llevar a cabo estudios predictivos, sí que se pueden emplear este par de variables. Dice el profesor Villada Ochoa, variables son características o cualidades que pueden tener diferentes valores y por tanto son medibles. La escala de medición me orienta para saber cómo la voy a presentar en mis resultados y qué pruebas estadísticas se utilizarán en caso de hacer análisis estadísticos. Por ejemplo, clasificación del índice de masa corporal es cualitativa, ordinal, politómica. Muy bien, muchas gracias, profesor Villada. Muy atinado su comentario. Y bueno, pues vamos a ir dando lectura a algunos otros comentarios que ustedes puedan hacer en un momento. Para ello, antes de irnos, les voy a pasar lista de asistencia. Mientras este proceso se lleva a cabo, voy a leer el comentario del profesor Romano Serrano. Una variable entiendo que es cualquier característica o aspecto que puede tomar diferentes valores y en la investigación es todo aquello que queremos estudiar. Es importante tener una escala de medición adecuada porque nos va a permitir saber cómo es que vamos a medir y poder comparar las variables de manera correcta, es decir, que podamos entenderlas y analizarlas correctamente. Por ejemplo, en un estudio sobre la variable de ansiedad matemática, las variables, bueno, en un estudio sobre la ansiedad matemática, las variables serían los factores que la provocan o sus consecuencias. Muy atinado, profesor, muchas gracias. Dice el profesor Suástegui Alemán, una variable, sus valores representan categorías ordenadas con una métrica con significado. Escala puede ser ordinal, gracias. Y aquí complementa el profesor, bueno, más bien es comentario del profesor Gómez. La escala de medición es clave para garantizar validez, fiabilidad y análisis estadístico adecuado. La validez asegura que la medición refleje fielmente el fenómeno, fiabilidad, que los resultados sean consistentes y la escala influye en el análisis, en los análisis posibles, nominal, ordinal, intervalo, razón. En la investigación de biosensores colorimétricos, la variable estudiada es el cambio de color de una solución indicador RGB en función del pH, una variable dependiente continua. Se mide la respuesta colorimétrica del tatuaje sensor al interactuar con buffers de pH específicos. La escala de razón es crucial, ya que los valores RGB son datos cuantitativos con cero absoluto, permitiendo cálculos como promedios o proporciones. Esto asegura correlaciones lineales entre RGB y pH, útiles para análisis estadísticos precisos. Escalas ordinales, bajo, medio, alto, no serían apropiadas, pues limitarían la sensibilidad y la validez del biosensor, afectando su capacidad para medir cambios sutiles de color. Sí, es interesante porque luego si utiliza estas, digamos, como alto, medio, bajo, tendría que emplear, por ejemplo, una chi cuadrada, ¿no? Ya obviamente ya depende del objeto de estudio que usted esté llevando a cabo. Muchas gracias, profesor, muy interesante su aporte y ya también me hizo aprender algo distinto, ¿no? Le agradezco.
Y bueno, voy a pasar, como mencionaba, asistencia y esperando que podamos tener aquí la carga de estudiantes. Voy a dejar de compartir en este momento para que pueda visualizarlos. Estará Amílcar Bernabé Delgado. Déjenme reviso. Si está presente, me lo informan. Si no, asumiré que no se encuentra. Daniela Cruz Ramírez se encuentra. Escalante Huachamín Juan Andrés, lo acabo de ubicar en este momento. Gabriela García Morales encuentra. Gómez Dueñas Cuauhtémoc Guillermo, si se encuentra. Gabriel Guevara, Aquí ando, presente. gracias, profesor Guevara. El doctor Méndez, si lo había por ahí visto al inicio. Doctor Méndez, José Isidro Méndez Romero. Lidia Pérez Ramírez, también la había visto al principio, si se encuentra. Luis Enrique Rojas, también creo que sí se encuentra. Rojas Carcaño. Sí, Sánchez Tepazzi, José de la Luz. No lo veo. Michelle Marie Sánchez. No la veo. Eh, Román Serrano Clemente, sí, creo que sí se encuentra Presente. aquí. Gracias. Suástegui Alemán Salvador, sí acaba de participar, ya lo identifiqué rápido. Hugo presente. Fernando Vargas, gracias. Hugo Por aquí Fernando Vargas, estoy, aquí estoy presente. perdón. Estoy presente. Gracias, profesor. Lo que pasa es que no me aparecía el usuario, nada más dice usuario como tal. Entonces, gracias por la aclaración. A Héctor Alexander Vilches, Presente, doctor. sí, sí, gracias. Oscar Alonso Villada, Sí, profe, por acá estoy. gracias, muy amable. Y Maricel Roxana no se encuentra, o al menos no ha respondido. Y bueno, entonces ya se ha capturado la asistencia y bueno, ya pasamos en este momento a leer el último comentario, bueno, los últimos comentarios de la profesora Lidia. Déjenme nuevamente compartir. Lidia Pérez, es el fenómeno que va a caracterizar mi investigación. Su análisis me permitirá responder mi pregunta de investigación, definir objetivo y proponer los elementos que va a llevar mi instrumento de medición, por ejemplo, productividad científica en docentes universitarios, en términos cualitativos. Gracias. Una variable es una característica o cualidad que puede tomar diferentes valores, que por lo regular se les denomina unidad de análisis. Las variables nos permiten representar observaciones del fenómeno o objeto de lo que queremos estudiar. En mi caso tiene que ver con las dimensiones del aprendizaje autorregulado. La validez tiene que ver con la precisión del instrumento que mida correctamente la variable que queremos medir. La fiabilidad tiene que ver con que tiene que ver a que si aplicó el instrumento en un momento y lo aplico después, tendría que dar resultados semejantes o consistentes, dice el profesor Guevara Gutiérrez. Muchas gracias, profesor. Y finalmente, ya para antes de retirarnos, les comento que tenemos por aquí ya la primera entrega, que sería nuestra tarea para llevar a cabo esta semana. Y ahorita, si me permiten, les voy a compartir en Schoolibox nuestro trabajo.
Estoy abriendo la tarea. Un momentito, por favor. No entiendo por qué no la puedo presentar, pero la voy a leer para no demorar más tiempo. Es una base de datos que es la primera tarea de hacer práctica descriptiva en nuestro software JASP. El contexto es que un médico internista pretende conocer el estado de salud de 50 de sus pacientes. Para ello, toma los resultados de dichos individuos en cuanto a sus niveles de triglicéridos y glucosa en sangre. Hay que descargar la base de datos que se llama estado de salud y a partir de ello vamos a emplear nuestra base de datos, digamos como el video que les compartí de la cápsula y vamos a calcular los estadísticos descriptivos y presentar el análisis, explicando en un máximo de 100 palabras cómo podría aplicar estos conceptos que aprendimos en nuestra unidad, en nuestra primera sesión, en su profesión o en la investigación. Pueden subir capturas de pantallas, pueden llevar a cabo el análisis a través o subir el archivo en PDF como captura de pantalla, perdón, como imagen o como archivo de procesador de texto, particularmente doc o Word, ¿no? Como comúnmente se le menciona. Y esa sería su primera evidencia. Tenemos para entregarla el próximo lunes, a más tardar el lunes 2 de diciembre. Cualquier pregunta o duda, estoy a sus órdenes a través de los canales que les he mencionado. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda de esta sesión, de la tarea, del entregable, en fin. Profesor, Sí, escucho. sí, con Oscar Villada. Sí, una pregunta es, acá estoy mirando en la plataforma, ¿en qué parte se encuentra ese archivo en Excel para descargarlo? Ajá, debe estar en Schooliebox. ¿Usted está revisándolo ahí, profesor? Pregunta. Yo sí, estoy acá, estoy mirando inclusive la primera parte que hablamos de variables, presentación, cápsula de video, dinámica grupal. Ajá. Descargar material utilizado ¿será este? Material utilizado en este apartado, dar clic acá. Ajá, ese es Mm, de los materiales complementarios, pero debe de Ya. tener otra opción en Schooliebox donde Ujú. vienen las tareas por semana, profesor. Es que no, justamente por eso Profesor, no lo disculpe, presenté. Héctor Vilches, ¿podría proyectarlo? Porque yo también encontré una parte donde dice tareas, pero sale otra cosa, de repente estoy mal. No sé si me permitiría proyectar. Adelante, permítame poquitico. Voy a ceder la posibilidad de que ah, que se me está trabando el equipo. A ver, revisen, a ver si pueden compartir la tarea. Perdón, su pantalla, perdón. Ah, sí, sí, ya puedo, doctor. Adelante, adelante, profesor. Acá estoy, acá dice tareas, no sé si se ve. Ajá, Ahí es. sí, Ujú. Ya, le doy un clic y me sale esto. ¿Y acá ajá. donde se le da clic aquí, doctor? Hay que subir primero sus documentos, digamos, lo que se les solicita. Y debe abrirse inmediatamente una vez que hagan esta tarea,
debe abrirse la primera tarea que les compartí, que les leí hace un momento. Ah, o sea, acá primero tenemos que subir esto que nos están Es pidiendo. correcto, sí. Ya, y después de esto se supone que de acá Se va a supone que salir la se tarea. debe, ajá, y después de completar esta actividad, se debe abrir la tarea que es de esta semana, que es descargar la base de datos sobre esa, digamos, que les acabo de leer. De cualquier forma, lo voy a revisar con el equipo de mesa de ayuda. Si estaba por aquí el profesor de IFP, Ok, no sé. doctor, muchas gracias. Gracias. Igual para que les puedan escribir para, digamos, subsanar estas pequeñas dudas en torno a las tareas. Pero gracias, profesor Vilches, que con base en esto ya saben la ruta, porque yo tengo otra ruta y para evitar confusiones, entonces no la presenté, pero es esa base de datos sobre salud de estos 50 pacientes. ¿Algún otro comentario, Ok, doctor, profesoras, gracias. profesores, para servirle? Bueno, pues entonces hasta aquí vamos a dejar nuestra sesión. Cualquier pregunta, duda, estoy a sus órdenes a través de el Schooly Box, digamos como en el mensajero. También estoy a través de WhatsApp en el número que les compartí al inicio de nuestra sesión y por correo electrónico. Pues bueno, que descansen, que tengan bonita noche y nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor. Muchas Hasta gracias, luego. compañeros. Hasta Buenas luego. noches. Buenas Hasta noches con todos. luego. Gracias. de noche. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.